Señor presidente, ya se cumplieron los 5 minutos. Señora directora de debates, en todo caso podríamos reiniciar. No sé si nos pueden dar cuenta de la coordinación que se hayan hecho el personal. Sí, doctor. Señorita especialista, por favor, respecto al traslado del señor Menil Medina Guerrero. Sí, señora directora del debate, para informar a usted que me he comunicado con el establecimiento penitenciario y me indican que el retraso es por parte del INPE. El señor figura en lista para ser trasladado, no obstante, recién lo están extrayendo de su celda. Por ello es la demora de estos minutos, pero me han garantizado de que sí está siendo trasladado. Muy bien. Entonces, conforme ya se le ha consultado al señor abogado, que no tiene ningún inconveniente en poder empezar con su locución, vamos entonces a darle el uso de la palabra por un espacio de aproximadamente 7 minutos. Si requiriera más tiempo, nos lo hace saber. Adelante, doctor. Con su venia, señorita magistrada y señores magistrados. En primer término, voy a señalar qué documentales es que esta defensa técnica ha solicitado, pues, medidas de corrección y protección vía tutela de derechos. En primer lugar, tenemos la declaración testimonial de Cosme Mariano González Fernández, de fecha 12 de agosto del 2022, obrante a folios 3250 a 3254 de la carpeta fiscal. La segunda documental es la declaración testimonial de Natalie Viviana Alcántara Montes, de fecha 19 de agosto del 2022, obrante a folios 5406 a 5412 de la carpeta fiscal. En tercer lugar, tenemos la declaración testimonial de Jordan Harold Guamán Osís, de fecha 31 de agosto del 2022, obrante a folios 6456 a 6463 de la carpeta fiscal. La cuarta documental es un acta de declaración testimonial de Orlando Coronel Vázquez, de fecha 3 de septiembre del 2022, obrante folios 6.984 a 6.998 de la carpeta fiscal. Esas cuatro declaraciones tienen el mismo ítem en cuanto a la fundamentación para otorgar la medida de corrección. Las dos siguientes es la declaración testimonial de Natalie Viviana Alcántara Montes, de fecha 6 de septiembre de 2022, obrante folios 7.480 a 7.485 de la carpeta fiscal, donde participaron las defensas, pero dentro de la diligencia se plasmaron preguntas que no fueron escuchadas por todas las defensas técnicas que estábamos presentes. Y el acta de apertura del lacrado y revisión de documento de fecha 12 de agosto, obrante folios 3.260 de la carpeta fiscal. Comenzamos, señorita magistrada. Nuestra pretensión concreta es que se revoque la resolución número 5 de fecha 9 de junio del 2023 por incurrir en errores de hecho y derecho y reformándola se declare fundada la solicitud de tutela de derechos. Ahora bien, en primer término, señores magistrados, los agravios es, primero, que se ha referido a la inequívoca construcción de los hechos, se ha referido al incorrecto análisis realizado por el juzgado de investigación preparatoria, está referido a la vulneración del derecho a la defensa, referido a la no valoración de elementos presentados pese a haber anexado el enlace de Google Drive para la visualización y análisis de la diligencia de declaración de testigo Natalie Alcántara Montes, no se llevó a cabo, pese a que lo solicitó el abogado defensor, y no dar respuesta sobre la grabación de audio y video del enlace Google Drive para la visualización y análisis de la diligencia de declaración de la testigo Natalie Alcántara Montes. Por lo tanto, hay vulneración de motivación de resoluciones, además de que se apartó de su análisis, criterio y motivación en otro requerimiento de tutela de derechos, donde resolvió fundar la tutela de derechos planteada por esta defensa por vulneración al derecho de defensa al no notificar al abogado defensor del investigado para participar en las diligencias. Como les había indicado, las cuatro declaraciones que leí respecto a estos testigos que se han dado vulneran el derecho de defensa. ¿Por qué? Señores magistrados, mi patrocinado fue incorporado como investigado en el mes de julio del 2022. El 9 de agosto, el 4 de agosto del 2022 incorpora defensa técnica para su defensa. El 9 de agosto del 2022 él es detenido con una resolución de detención preliminar. A partir de ahí, señores magistrados, esta defensa técnica también se incorporó como abogado defensor del investigado José Není Medina Guerrero. ¿Qué ha pasado?
Pese a que ha sido incorporado como investigado, se han llevado a cabo declaraciones testimoniales sin notificar a las defensas técnicas, específicamente a la defensa del señor José Lenín Medina Guerrero. Ahora bien, ¿qué dice la CUR respecto a eso en el fundamento 6.1? Dice, se advierte que el investigado fue notificado y la defensa técnica del investigado habría tomado conocimiento de los actuados en la carpeta fiscal, por lo que concurrir a la diligencia programada es de responsabilidad de la defensa técnica del investigado y su no concurrencia no puede generar la exclusión del citado medio probatorio. ¿Por qué ha dicho esto, señor magistrado? Porque en la audiencia, la Fiscalía supuestamente presentó que se le había notificado vía WhatsApp y correo electrónico a una defensa técnica que tenía el señor Lenín Medina, que había sido incorporado el 4 de agosto. Sin embargo, señor magistrado, no en esas visualizaciones de notificaciones por WhatsApp y correo electrónico, en ningún momento se observa que la notificación haya sido acusada de recibo. Además, tampoco, señores magistrados, obra una notificación de la providencia en la cual supuestamente justifica a la Fiscalía por qué tiene que llevarse a cabo esas testimoniales. Es decir, sabemos que la Fiscalía cuando fundamenta un acto de investigación, lo fundamenta o vía providencia o vía disposición. En este caso no existe ninguna providencia donde programe diligencias de estas testimoniales. Señores magistrados, hay un acuerdo plenario 4 de 2010 de la Corte Suprema de Justicia de la República sobre la audiencia de tutela, donde señala que destaca el derecho de defensa permanente de un abogado defensor. Es más, señores magistrados, esto lo concuerda con el artículo 71 del Código Procesal Penal, donde señala que el abogado defensor tiene que tener una participación activa en las diligencias que convoque el Ministerio Público. Ese es su derecho, pues, a interrogar a los testigos, entre otras cosas. Señor magistrado, señor magistrado, lo que ha interpretado de manera errónea, desde mi punto de vista como abogado, es que la Fiscalía, en la audiencia de tutela, y lo ha tomado como argumento también el juez, es el artículo 164, inciso 2 del Código Procesal Penal, donde señala que el testigo también puede presentarse espontáneamente y eso lo hará constar. Eso no es de recibo, señores magistrados, porque este análisis que hace la Fiscalía en ninguna parte del artículo 164 dice que se le tomará su declaración. ¿Por qué digo esto, señor magistrado? Porque mi patrocinado viene siendo investigado en dos carpetas. En la 2-2022, que es materia de este proceso, y en la 8-2022. En la 8-2022 ha pasado idéntica situación. Sin embargo, señor magistrados, el fiscal que estaba a cargo del 8-2022, a los testigos espontáneos, lo que hizo es levantar acta, tal como dice el código, dice, el testigo también podrá presentar espontáneamente lo que será constar. Levantó acta y le informó que se presente tal fecha, porque todos los abogados de las defensas técnicas tienen que participar en la diligencia, porque tienen derecho a interrogar, señores magistrados. Lo que no ha sucedido en la carpeta 2022, ellos han hecho la diligencia sin participación de un abogado de la defensa, de ninguno de los abogados de la defensa. Entonces, cuando se hace este análisis extensivo, está vulnerándose flagrantemente el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Penal, donde dice en su literal 3 que la ley que coacte la libertad o ejercicio de derechos procesales de las personas, así como la que limite el poder conferido a las partes o establezca sanciones penales, será interpretada restrictivamente. Es decir, señor magistrado, la interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos, entre esos el derecho a la defensa. Y también a la luz del artículo 10 del título preliminar, donde señala que las normas que integren el presente título preliminar prevalecen sobre cualquier otra disposición del código. Es decir, ese artículo donde invoca el artículo 164.2 se tiene que interpretar a la luz del artículo 10 del título preliminar. En ese sentido, se han vulnerado el artículo 71 del Código Procesal Penal, el artículo 8 del título preliminar sobre el derecho de defensa, señor magistrado, y el artículo 8 respecto a la legitimidad de la prueba. Es decir, todo medio de prueba tiene que ser valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. Para ese efecto legal, las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales. Señores magistrados, eso es respecto a estas 4 testimoniales. Ahora bien, el artículo 84 del Código Procesal Penal, en literal 2, dice que el abogado defensor tiene derecho a interrogar directamente a su defendido, así como a los demás
procesados, testigos y peritos. Y el artículo 4 señala participar en todas las diligencias. No ha sucedido esto con estas 4 declaraciones. Respecto a la declaración de testimonial de Natalie Viviana Alcántara Montes, ocurrido ya en septiembre. Perdón la interrupción, pero ya tiene 8 minutos. Sí. Se va a dar un minuto más porque todavía creo que iba a hablar sobre un acta, ¿no? De la CRA. Sí, así es. Voy a ser breve con la declaración de testimonial de Natalie Viviana Alcántara. Aquí sí participaron los abogados, sí se citaron a la vida. Lo que no ocurrió, señores magistrados, es que no había conexión con los abogados. Los abogados no hemos escuchado todo el interrogatorio que ha hecho la Fiscalía para poder objetar o poder hacer nuestras propias preguntas. Eso es lo que ha pasado. Nosotros hemos grabado y lo que no ha hecho es el video que hemos presentado como enlace en Google Drive. Ese respecto a esta diligencia. Ahora, sobre el acta de apertura del lacrado y revisión de documentos, señores magistrados, ha habido un deslacrado donde la Fiscalía participa solito con un instructor. No participan las demás defensas. No convocan a nadie, absolutamente a nadie. Hacen el deslacrado en mismo despacho sin presencia de ningún abogado de la parte de las defensas. Esto, señor magistrado, vulnera y transgrede lo estipulado en la resolución de la Fiscalía de la Nación 729-2006, de fecha 15 de junio de 2006, que aprueba los reglamentos de reproducción audiovisual de actuaciones procesales fiscales, la cadena de custodia, elementos materiales, evidencias y administración de bienes incautados. Asimismo, se ha incumplido el reglamento de la cadena de custodia de elementos materiales, evidencias y administración de bienes redactado por la Comisión de Reglamentos y Directivas Internas del Ministerio Público, señores magistrados. En ese sentido, es claro que se ha vulnerado flagrantemente el derecho a la defensa de mi patrocinado. Por lo tanto, el juez de garantías, habiéndose apartado en una audiencia anterior en la resolución número 2 del 18 de noviembre de 2022, donde ha señalado que el abogado de la defensa tiene que participar en todas las diligencias en cual se encuentre directa o indirectamente involucrado para calcular su derecho de defensa, el juez de la causa se ha apartado de estos fundamentos y claro está, se apartó porque su resolución que declaró fundada la tutela de derechos fue revocada por esta sala. En conclusión y pretensión concreta, solicitamos que se revoque la resolución que declara infundada la solicitud de tutela de derechos por incurrir en los errores hechos y derechos que hemos invocado. Gracias. Gracias. Vamos a darle el uso de la palabra ahora al Ministerio Público. Sí, sí, señorita directora de debates, por favor, si me puede dar permiso para visualizar algunas láminas. Sí, por supuesto, adelante. Gracias. Ya, bien, mientras se van visualizando, solicito que se declare esta vuestra sala la confirmatoria de la resolución número 5 de fecha 9 de junio del año 2023 que declaró infundada la tutela de derechos planteada por la defensa técnica. Bien, por favor a la lámina número 1, en la parte número 1, por favor. Sí, bueno, mientras vamos visualizando la lámina, vamos a decir de que las declaraciones, son 4 declaraciones las que el señor abogado está planteando la declaratoria de nulidad, entiendo, declaratorias de Mariano González, la declaración testimonial de Natalie Viviana Alcántara, la declaración testimonial de Jordan Guamán Osís y la declaración de Orlando Coronel Vázquez. Estas son 4 declaraciones que ustedes la están viendo ahí en la lámina, ¿verdad? Son esas 4 declaraciones más un acta fiscal de apertura y revisión de documentos, ¿no? De fecha 12 de agosto del año 2022. Estos son los actos de investigación que supuestamente se habría causado agravio a la defensa técnica. Vamos una por una, por favor, siguiente. Y vamos a ir primero con la declaratoria de la testimonial de Cosme Mariano González Hernández. Ustedes están viendo el cuestionamiento ahí. ¿Qué es lo que ha dicho la defensa técnica? La defensa técnica ha dicho que supuestamente no se le habría notificado de la disposición respecto a la declaración testimonial de José Nenil Medina, de Mariano González Fernández al investigado José Nenil Medina Guerrero, ¿no? A ver, ¿qué es lo que tendríamos que decir aquí?
como fiscalía, ¿no? Primero como fiscalía y luego lo que razonó el señor juez. Como fiscalía tenemos que decir que se le notificó mediante la Providencia 50, de fecha 1 de agosto del año 2022, al investigado José Nenil Medina Guerrero, con una cédula de notificación, la 70, de fecha 2 de agosto del año 2022, donde, ¿qué es lo que dice textualmente, digamos, la notificación al número de celular, que es del señor Medina Guerrero? Buen día, señor José Nenil Medina Guerrero, se le ha procedido a remitirle las células de notificación que contenían la declaración de Mariano González y tenga bien acusar la recepción de los mismos. Y ese día, a las 5:45, responde en el teléfono de WhatsApp, dice, recibí conforme, gracias. ¿Qué entendemos por esto? De que sí lo ha recibido y lo ha contestado. Es más, a la anterior abogada que tenía el señor Nenil Medina Guerrero, también se notificó a la señorita abogada Marlene Espinosa Goyena. O sea, a sus dos defensas se les notificó la notificación respecto a la declaración testimonial. Siguiente, por favor. Y luego, ¿qué es lo que dice el señor juez en el 6.1? Señor juez, este es el razonamiento que hace el señor juez. Dice, el Ministerio Público ha notificado al propio investigado por WhatsApp, en la cual habría proporcionado en su momento, y la defensa técnica habría tomado conocimiento. Eso es lo que dice en el 6.1 el señor juez. Y claro, ante la inconcurrencia de su defensa técnica, el señor juez dice que por eso le vamos a excluir el citado medio de investigación. Es decir, porque no viene la defensa técnica y que es responsabilidad de la defensa técnica estar en las declaraciones, y ya por ese solo hecho tendríamos que excluir el acto de investigación. Me parece que está muy bien lo que ha hecho el señor juez en el razonamiento en el 6.1, de manera que en este punto no habría más nada que decir. Ahora, vamos al siguiente punto, por favor, al siguiente lámina, 6.2, donde está el otro acto de investigación que cuestiona la defensa técnica. ¿Qué es lo que cuestiona? Que estos testimonios espontáneos que han declarado estas personas, Viviana Alcántara Montes, Harold Guamán Osís y Coronel Vázquez, y ahí están viendo en rojo las fechas en las que habría venido de manera espontánea, voluntaria, al equipo especial contra la corrupción de poder a deponer su declaración. Ahora, ¿qué es lo que dice el señor juez? Porque, claro, evidentemente no han estado las defensas técnicas. En el 6.2 dice, a partir del artículo 164 del Código Procesal Penal, en la cual establece la declaración espontánea, pero habría que verlo en contexto, porque el señor juez dice, hay tres formas en las cuales un testigo puede venir a deponer ante la fiscalía. Primero, cuando se le cita, se le cita mediante una disposición. Segundo, cuando se presenta de manera espontánea y cuando son conducidos compulsivamente. Ahora, la facultad que tiene el Ministerio Público, es que, primero, en el Código Procesal Penal, artículo 164, no se exige la notificación de la defensa técnica cuando declaran de manera espontánea, ni tampoco se exige de manera literal, expresa, la participación de la defensa técnica. Esto habría que tenerlo en consideración. Pero siguiente, por favor, siguiente lámina, y donde vamos a ver lo que ha razonado el señor juez en ese sentido. Dice, la no concurrencia del testigo en forma voluntaria a la fiscalía y haber prestado su declaración, ello no puede generar de ninguna manera la exclusión de dicho acto de investigación. El señor juez dice, no obstante ello, no obstante de que, bueno, podría haberse ocasionado algún derecho fundamental de la defensa técnica, estas últimas tienen la oportunidad, la facultad de solicitar la ampliación, la aclaración de esas declaraciones, de esos testimoniales. Claro, obviamente con la debida utilidad, conducencia y pertinencia de la misma, precisando los puntos de esa ampliación, con lo cual, con eso se dejaría a salvo esa supuesta vulneración de derecho fundamental, que es el derecho a interrogar a los testigos. Es más, después vamos a ver en el otro, digamos, cuestionamiento, donde la defensa técnica ha tenido la oportunidad de hacer esta ampliación, declaración, para proceder a su interrogación. Siguiente, por favor. Y vamos a ver que esto está relacionado con el
con el tercer cuestionamiento que hace la defensa técnica, ya en relación a la testimonial de carácter espontáneo en su momento de Natalie Viviana Alcántara Montes, que es el tercer cuestionamiento, ¿no? ¿Cuándo ocurrió esto? Ocurrió el 6 de septiembre del año 2022. Esta es la declaración que cuestiona la defensa técnica. A ver, pero ¿qué debemos decir como fiscalía? Perdón, el cuestionamiento que hace la defensa técnica. La defensa técnica dice que su abogado defensor, el doctor Silva Chumbe, participó de forma virtual y que pese a estar conectado no se le habría permitido escuchar la declaración de dicha testimonial. ¿Y qué es lo que más aduce? De que en determinado momento la fiscalía le habría avisado que habría un problema técnico y que no habría escuchado ninguna de las preguntas y respuestas de la testigo, con lo cual habría, digamos, lesionado su derecho a la interrogación del mismo, del testigo, y que va a pedir la nulidad de la citada diligencia. Eso es lo que ha dicho, el señor abogado. Siguiente, por favor, y vamos a ver el razonamiento que ha tenido el señor juez en el 6.3, ¿verdad? En el 6.3 ya el juez razona, y me parece que está muy bien lo que ha dicho el juez. Miren lo que dice. Conforme ha dicho la fiscalía respecto a la declaración de este testigo espontáneo, pero que la fiscalía ya había dicho de que vamos a hacer otra declaración para el día 6 de septiembre, pero lo vamos a hacer de manera personal, ya no virtual, sino de manera personal, ante un pedido, pero esto habría que tener en cuenta que ante un pedido de dos abogados defensores, uno de los cuales era el señor Silva Chumbe, solicitó que se haga de manera virtual. Pero bueno, ya se había dispuesto que sea de manera presencial. Pero bueno, se llegó el día 6 de septiembre, se llevó a cabo la declaración testimonial de manera presencial, pero que para facilitarle, digamos, la función del señor abogado, se le prestó el celular para que, o sea, la fiscal provincial prestó su celular para que a través del audio y video de su celular se pueda visualizar la diligencia, ¿no? Aparentemente, y esto habría que hacer, bueno, una especie de error o de una falla técnica en el interrogatorio que se llevó a cabo en la testigo, con lo cual no pudieron haber escuchado las preguntas y respuestas hasta la pregunta 15, ¿verdad? Pero no obstante ello, al percatarse de que la fiscal, digamos, a través de su celular había fallas técnicas, la fiscal procedió a leer las preguntas y respuestas para, de alguna manera, decir, bueno, para que escuchen las respuestas y que escuchen también las preguntas que se habían formulado. Pero esto no fue aceptado por el abogado recurrente, ahora el doctor Silva Chumbe. No aceptó esa posibilidad, pese a que se le había dicho por qué había pasado esto. Y bueno, se suspendió la diligencia. Ahora, ¿qué es lo que dice? Bueno, se suspendió para el día 25 de septiembre, ¿verdad? Donde ya participa personalmente el señor Silva Chumbe. Esto lo vamos a hacer después, pero ¿qué es lo que dice en este tema, ¿no? De la supuesta falla técnica? Siguiente, por favor, y vamos a ver en el 6.3 nuevamente que el juez dice lo siguiente. En esa declaración, donde supuestamente el doctor Silva Chumbe habría dicho de que como no pudo escuchar las preguntas hasta la 15, habría manipulado, se habrían amañado, no escuchó las respuestas. Bueno, pero a ver, habríamos que entender lo siguiente, que el acta número 6, de fecha 6 de septiembre, digamos, del año pasado, se advierte la participación de los siguientes sujetos procesales. Primero, estaba presente la fiscal adjunta provincial, la doctora Magali Ramírez Torres. ¿Quién más estaba presente? Estaba el abogado del declarante, de la testigo Viviana Alcántara, el doctor Díaz Flores. ¿Quién más estaba en esa declaración? El abogado de la Procuraduría especializada en delito de corrupción, y además estaba el abogado de su co-investigada Lilia Paredes, el doctor Julio César Auskati, que en ese momento estaba ejerciendo la defensa. Entonces, ¿cómo estos sujetos procesales se pueden prestar para que puedan apañar las preguntas? ¿Podrían haberse manipulado? No podrían haberlo hecho porque ahí habían representantes de la Fiscalía, Procuraduría, estaba del abogado de la otra
coimputado. De manera que este, digamos, no podría haberse, vulnerado ningún derecho fundamental. Y lo que, más bien, siguiente, por favor, lo que dice el señor juez en este tema es lo siguiente, que no se advierte que por este solo hecho se pueda haber excluido dicho acto de investigación. No podría haberse excluido dicho acto de investigación. Es más, la citada testigo, que en un momento fue espontáneo, pero luego fue ya declarada como testigo para que venga otros momentos, ha venido hasta en 4 oportunidades a declarar esta testigo, Natalia Alcántara Pontes. Ha venido 4 veces. Primero, 19 de septiembre del año 2022. Segundo, 6 de septiembre del año 2022. Tercero, 25 de septiembre del año 2022. Y que en esta declaración, la del 25 de septiembre, participa presencialmente el doctor Saúl Martín Silva Chumbe. O sea, él ya toma conocimiento y dice, voy a ir a la fiscalía a hacer las preguntas respectivas. Muy bien, va, hace las preguntas y luego, bueno, se reprograma por una 4ª vez, 25 de octubre del año 2022, pero en esta última ya no viene. Y yo pregunto, con todas estas declaraciones ampliatorias, aclaratorias, que el señor juez ya lo había dicho en su resolución, ¿vamos a excluir las declaraciones aclaratorias, ampliatorias, o como se les quiera llamar? El juez dice que los abogados pudieron haber participado y formulado las preguntas correspondientes a fin de garantizar el derecho de defensa que le asiste a su patrocinado. Sí, pregunto. Disculpa la interrupción, le vamos a dar un minuto más porque ya, siguiente, por favor. Y vamos a ir a la última ya, señorita directora de debates, al 6.4, y estamos viendo la prueba documental que supuestamente se habría vulnerado también, el acta de apertura de lacrado y revisión de documentos. Bueno, a ver, lo puse en negrita, deslacrado. Bueno, técnicamente este acto de investigación no es un deslacrado, porque no se ha hecho digamos, el procedimiento, siguiente por favor, de incautación bajo la técnica de, digamos, de la cadena de custodia. Lo que hay que hacer el siguiente antecedente. Existe una providencia de fecha 8 de agosto del año 2022 en la cual se dispuso la realización de diligencias fiscales in situ en la ciudad de Cajamarca, en Anguía, Chota, Cajamarca, y en Cajatambo, Lima. ¿Qué se dispuso ahí en esa diligencia? Exhibición de documentos. Eso es, exhibición de documentos, no incautación de documentos, ni tampoco bajo la custodia de cadena de custodia. Lo que sí ha habido, en realidad, es una recepción de documentos administrativos correspondientes a varios procesos de selección que habría hecho la Municipalidad Distrital de Anguía, y que estos documentos lo tendría en las oficinas de la Contraloría Regional de la República en Cajamarca. Entonces, siguiente, por favor, ¿cuál es el razonamiento del señor juez? Y con esto termino. En el 6.4, ¿qué dice el señor juez? Dice, el acta de apertura y lacrado y revisión de documentos de fecha 12 de agosto del año 2022, que contenían estos documentos administrativos de selección, técnicamente no son incautación, no son decomisos por parte del Ministerio Público, sino que son documentos que se habían recepcionado de la Contraloría Regional de Cajamarca, de la documentación administrativa. Y lo que se hizo luego es que ya acá en Lima se hace un acta de apertura y que aquí, bueno, habría un error material del fiscal provincial porque lo llama lacrado o deslacrado, cuando en realidad debería haber sido un acta de apertura de documentos donde se estaba discriminando, seleccionando solo algunos documentos que le sirvan para su estrategia para el caso, para su teoría del caso. Y eso se hizo el 12 de agosto del año 22. Entonces, como no corresponde a una diligencia de deslacrado de bienes incautados en cadena de custodia, ¿cómo es que se puede vulnerar los protocolos del acta de incautación? Más bien lo que ha habido es una recepción de documentos y esa acta de extracción de documentos se puso en conocimiento a la defensa técnica, al doctor Silva Chumbe, con lo cual consideramos de que no ha habido, según el juez, ninguna lesión al derecho a la defensa. Más por el contrario, lo que hizo es, digamos, recepción de documentos y se le puso en conocimiento en su momento al señor abogado. Por lo cual consideramos de que en ninguno de los actos de investigación lesivos, supuestamente, que habría dicho la defensa técnica, se ha cometido el derecho, se habría lesionado el derecho de defensa. Con lo cual solicito que se confirme el auto en materia de impugnación. Gracias.
Gracias también. Si la defensa del señor José Daniel Medina Guerrero desea hacer una réplica, vamos a concederle un aproximado de 3 minutos. Por su venia, señorita magistrada. He tomado nota de lo que ha dicho el señor fiscal superior. Aparentemente es convincente lo que dice, ¿no? Pero esa no es la realidad, porque para comenzar, yo he sido el que ha participado en esas diligencias y no ha sido el fiscal Reategui Sánchez. El tema del WhatsApp, señores magistrados, tengo que decir dos cosas. Primero, esta defensa técnica para ir a una tutela de derechos, pese que ya hay jurisprudencia que no es necesario inclusive ir a una nulidad, ha ido a una nulidad. Presentó una nulidad, la fiscalía jamás respondió en el sentido que dijo la doctora en la audiencia y lo que dice ahora el doctor James Real. Es decir, que hubo comunicaciones de WhatsApp al investigado, al teléfono del investigado, y el cual dio acuse recibo. Tampoco en la nulidad se contestó que había providencia respecto al técnico. Ahora bien, de ser verdad, porque en ninguna parte, porque una cosa es que lo diga, entonces tendríamos que creer todo lo que dice la fiscalía en sus actos de investigación, tendríamos que creer todos sus dichos de la fiscalía, siempre y cuando pues sea una fiscalía incólume, ¿no? Que no tiene errores. Es decir, tendríamos que llevar a una situación de inteligencia artificial donde no hay errores. Los seres humanos cometemos errores. En el sentido de que, hasta el día de hoy, solamente son dichos de la fiscalía que ha habido comunicación a mi patrocinado respecto a esta diligencia. Solamente son dichos que se le notificó la providencia. En la audiencia, el juez nunca lo ha tenido a la vista. Ha creído lo que ha dicho la fiscalía. Y eso no está bien, señor magistrado. Es como si digo yo algo y usted me va a creer absolutamente todo lo que yo digo. No está bien. Segundo, los testigos espontáneos. Ya lo he indicado. En el caso, señores magistrados, de la señora Viviana Alcántara, fue testigo espontáneo, así como los otros testigos que ha narrado el señor fiscal superior. Pero ¿qué pasa? Que la norma dice, señor magistrados, que se levantará acta. En ningún momento, señor magistrado, más aún tratándose de esta clase de investigación que involucra de una u otra manera al expresidente Pedro Castillo, y las declaraciones han sido directamente vulnerativas a mi patrocinado. Lo que se debió hacer, efectivamente, se presenta el testigo voluntario, vas a declarar, como ha hecho el carpeta 8-2002, vas a declarar, pero vamos a citar a todas las partes. Y de esto ya en esta sala, señor magistrado, hay una jurisprudencia, se podría decir jurisprudencia, una decisión, mejor dicho, no es jurisprudencia, es una decisión. La primera sala penal de apelaciones ha rechazado ese mismo sustento técnico legal de la Fiscalía cuando declara fundada la tutela de derechos postulada por la defensa de Karenín López Arredondo y declara la nulidad de la declaración del 4 de julio brindada por el testigo protegido Samir Villaverde García. Entonces, señor magistrado, eso es lo que yo estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque se preguntarán ustedes por qué pide el abogado defensor si tiene la oportunidad, como bien lo ha dicho el fiscal, de pedir una ampliación. Justamente porque esas declaraciones, básicamente la señora Natalia Alcántara, ha sido usado en la prisión preventiva. Y donde ella ha dicho que no es su firma, y ahí es una situación que sí, ustedes lo pueden corroborar, ha sido desmentido, no por esta defensa técnica, ha sido desmentido con una pericia técnica científica del Ministerio Público y una pericia parte que ha corroborado también lo mismo que ha dicho el perito del Ministerio Público. Es decir, la señora Natalia Viviana Alcántara Montes ha mentido en su primera, en su segunda declaración, que la cual de una u otra manera ha sido usada directamente para la prisión preventiva de mi patrocinado. Doctor, disculpe, pero el tema de la réplica es para que se hable de lo que ha señalado. Creo que no estamos haciendo un tema, ¿no? Por eso es que yo estoy pidiendo esta exclusión, porque esas declaraciones, ahora dice que yo he tenido la oportunidad de preguntar. Efectivamente he tenido la oportunidad porque esa señora ha dado 4 declaraciones, las 2 primeras las que estoy en materia de cuestionamiento y las 2 posteriores. Pero ¿qué pasó, señor magistrados? Ya no he tenido la oportunidad, he solicitado una ampliación, no me lo han dado, entonces por eso es que yo me siento en indefensión y por eso he presentado respecto a ese tema. Ahora bien, con respecto a la otra declaración donde hay una falla técnica, no solamente mi dicho, yo le he grabado y han creído lo que dice la fiscalía y no lo que dice un video con audio, donde se ve
toda la diligencia. Y eso es lo que yo pedí al juez. Observe, no me crea a mí, no me crea al fiscal. Observe el video. Si va a haber en absoluto, en ninguna parte de la diligencia, se escucha algo de lo que está conversando la fiscal con la señora Viviana Alcántara. Entonces, ¿cómo pueden cuestionar las defensas? Ahora, sí cuestionamos todas, inclusive la Procuraduría también en ese momento está grabado en audio y video, que dice, no se ha escuchado, doctora. Lo que no estuvo de acuerdo en la Procuraduría es que se deje sin efecto esa diligencia. Pero todos los abogados que éramos de defensa técnica, inclusive había un abogado de oficio, también dijo, no se ha escuchado, señora fiscal, por lo tanto se está vulnerando nuestro derecho a interrogar. Ese es respecto a esa declaración. Y eso está grabado en audio y video, yo pedí que se vea, he presentado el drive, no lo han visto. Ese es el tema. Aquí quieren creer todo lo dicho de la fiscalía, pero no quieren ver la realidad. Y la realidad es otra. Ahora, con respecto a la CRAO, el título lo dice, ustedes tienen en mi tutela y en mi apelación el documento. Efectivamente, hay un lacrado. Y cuando hay un lacrado, se tiene que hacer un deslacrado. Y el deslacrado se tiene que hacer con participación de los abogados. No pueden hacerlo en una oficina reservada solamente para la fiscalía y un instructor policial y deslacrar y comenzar a extraer los documentales. Eso no es de recibo y eso hay un protocolo. Y si el mismo Ministerio Público no respeta su propio protocolo, entonces, ¿qué esperamos? Que digan que el título se equivocó y no fue lacrado, no específicamente no había cadena de custodia. Eso no es cierto, está en el acta. Fíjense bien, en el acta misma de lacrado, y hay un acta de lacrado, que da finalmente lo que es la exclusión de este material probatorio. Entonces, señor magistrado, es evidente la vulneración del derecho de defensa, y esta Corte Penal Especializada ya tiene un pronunciamiento idéntico en el caso del señor Acarelli López. Eso es todo, señor magistrado. Por lo tanto, solicito se declare fundado mi recurso de apelación interpuesto contra la resolución en materia de impugnación. Gracias. Gracias. Si el Ministerio Público desea hacer una última dúplica. Sí, algo breve. A ver, el número de celular 948-799523, ¿no acaso era del señor Medina Guerrero? ¿No acaso era de él o de su defensa técnica? Pregunto, ¿no? Porque eso sí está en la, digamos, en la disposición que se le notifica para la declaración de Mariano González Fernández. O sea, esto no lo he inventado yo ni la fiscal provincial, donde dice recibí conforme. Entonces, ¿de quién es este número? 948-799523, que recibió conforme. Pregunto, ¿no? Porque aquí nadie está mintiendo, ¿no? ¿Verdad? Aquí decimos con los documentos en la mano. Segundo, el señor abogado también habla de la espontaneidad de las declaraciones. La señora Natalie Alcántara ha venido 4 veces a declarar, 4 veces. Y así supuestamente no tendría la facultad de que la fiscalía le haya dicho para que declare ese testigo, que declaró, pero que tenía la oportunidad de pedir una aclaración o una ampliación, la misma que se ha dado de oficio por parte de la fiscalía y que le ha dicho al señor Silva de que venga de manera presencial a la siguiente declaración del día 6 de septiembre del año pasado. Pregunto, ¿acaso eso no es suficiente para subsanar, qué podríamos decir, cualquier error que podría haberse cometido, ya con su presencia física en la declaración testimonial para que interrogue al testigo, que no lo hizo porque vino de manera virtual, porque se le dijo que venga de manera presencial, pero no quiso o no podía venir de manera presencial, y se conectó de manera virtual, hubo un error técnico, le puede pasar a cualquiera, nuevamente se reprogramó para la siguiente fecha, 26 de septiembre, ¿verdad? Se declaró, o sea, y ahí sí ya vino de manera presencial, no obstante que no vino la primera vez porque no sabía, y la segunda vez porque hubo un error técnico, y la tercera vez ya viene de manera presencial, y a la cuarta vez ya no viene, ya no quiere venir. Pregunto, ¿acaso esto no habría sido ya consintiendo de alguna manera la supuesta falta de, digamos, de vulneración a su derecho? Y por último, ¿qué es lo que ha dicho en relación al deslacrado? Bueno, yo no sé si estoy hablando en otro idioma, pero yo dije de que no era deslacrado, no era decomiso, no era incautación.
era solamente un acta de recepción de documentos, y eso se hizo, se trajo, se embaló en unas cajas con Pioners, se trajo de Cajamarca a Lima, y aquí se abrió y se hizo esa apertura de documentos, digamos, seleccionando algunos documentos que le serviría al señor fiscal provincial, y esa acta se pone en conocimiento del señor abogado. Pregunto, ¿acaso eso no es de manera regular? Y que después el señor abogado ha podido hacer las articulaciones procesales. Entonces pregunto, ¿no ha habido ninguna vulneración, ningún derecho fundamental, ni vulneración a protocolos? Porque de cadena de custodia, no ha habido ninguna ruptura de custodia, porque no es un decomiso ni incautación. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, vamos a entrar entonces ahora en una ronda de preguntas y precisiones por parte de los miembros del tribunal. A ver, a la defensa técnica del señor José Medina Guerrero. Sobre este punto respecto a la declaración del señor Cosme Mariano González. Hemos escuchado que la defensa ha señalado que no se le había notificado. Sin embargo, la Fiscalía señala que sí, que se le notificó con una providencia número 50 de 1 de agosto, y que también había una cédula de notificación, que incluso se llamó al teléfono y que del teléfono han contestado diciendo que se recibió conforme la notificación. Entonces, al respecto quiero que me haga la opción si es así, si persisten que no se le ha notificado defensa. Señorita juez, como yo lo he indicado, son dichos de la Fiscalía. Nosotros hemos presentado una nulidad, jamás la Fiscalía nos ha contestado, porque si no, no hubiéramos sido en tutela respecto a ese acto de investigación. Si la Fiscalía me hubiera mostrado a mí que había una providencia o una comunicación por WhatsApp o correo electrónico donde dice acuse recibo, yo ¿por qué tendría que irme en nulidad o por qué tendría que irme en tutela de derechos respecto a ese acto de investigación? Lo cierto es que es el dicho de la Fiscalía. El juez no ha tenido a la vista lo que está diciendo el fiscal superior, ni tampoco ustedes me parece que tienen a la vista esa documentación. Por lo tanto, se tiene que resolver con documentos ciertos. No dar por cierto lo que dice la Fiscalía o la parte recurrente, sino que esté sustentado en medios probatorios, así como he hecho yo mi tutela de derechos, apuntando los medios de prueba que sustentan mi petición. Eso es lo cierto. Yo hasta el día de hoy solamente tengo el dicho de la Fiscalía, que se le ha notificado por WhatsApp y por correo electrónico y de algo acuse recibo. El resto no lo sé. Gracias. Ministerio Público sobre este punto nada más. No, o sea, con providencia 50 del 1 de agosto del año 2022 se notificó a José Medina Guerrero. En todo caso, el investigado es el que debe decir esto, ¿no? Porque ese creo que es su celular personal, ¿no? A la persona de José Medina Guerrero, donde se le notificó de manera personal a este número, 948-799-523. Y él contesta ese mismo día a las 5:47, ¿no? Me parece que es de la tarde, me parece que es. Ok. Gracias. A ver, también a la defensa del señor Medina Guerrero. Respecto a la diligencia en la cual señala usted que participó, pero que no escuchó las 15 preguntas, ¿no? Entendí que la situación había sido para que la diligencia se realice de manera presencial, pero que usted solicitó, al igual que otro abogado, que esto se llevara, que ellos, o sea, usted y el otro abogado, querían participar de manera virtual. Entonces, se llevó a cabo la diligencia, se formularon las preguntas, que eran 15, ¿no? Mi pregunta es ¿usted cómo era, si era testigo, era, por decirlo así, estaba presente y veía, o sea, era consciente de que no estaba escuchando? ¿Cuál fue su actitud al respecto? O sea, llamó al especialista, no sé, levantó la mano, que allí siempre, como para poder hacer ver esto. Porque entiendo que 15 preguntas llevan su tiempo, ¿no? Entonces quería saber, porque no logro imaginarme cómo es esa situación, ¿no? Está la diligencia, no se escucha,
y deja pasar el tiempo y al final dice que no ha escuchado nada. Quería saber cuál ha sido su actitud al respecto. Sí, señorita magistrada. Por eso era interesante que se vea el video. Porque no es mi dicho, no es lo dicho de la fiscalía. No tenemos el video. Ya, le respondo a lo que me ha dicho directamente. Nosotros esperábamos, o sea, lo que se veía en cámaras era que la fiscalía paraba, o sea, no se veía un interrogatorio, por eso es que todos nos vimos por sorprendidos, inclusive la Procuraduría. No solamente yo, o sea, no ha sido un tema mío. La Procuraduría también dijo, ¿y a qué hora comienza la declaración? Cuando después prende su audio la fiscal y dice, ya combiné mis preguntas. ¿Cómo? Pero si no hemos escuchado ninguna pregunta. Y eso está en el audio y video que yo he presentado como medio de prueba para que sea visualizado. Y no se ha hecho. ¿Y no se veía las imágenes? ¿No se veía a la fiscal hablando con la otra persona? No se veía, señorita magistrada. No se veía. Bien, y una última antes de darle la palabra al Ministerio Público. Después de esa oportunidad, o sea, esta diligencia fue luego de aquella en la cual también dijo que no se le había notificado, ¿no? Que había, creo que, declarado espontáneamente y no se le había notificado. Luego viene esta donde usted está presente, pero de manera virtual, pero que no puede escuchar. Posteriormente a ello, ha habido otra diligencia en la que usted ha participado y ha podido interaccionar con la testigo. Sí, en la tercera diligencia, le comento, señorita magistrada, en la tercera diligencia, la fiscalía continuó haciendo preguntas. Continuó. Y llegó un momento, no recuerdo bien, fue creo por apellido del abogado de la señora Natalie, es que se suspende la diligencia para una próxima, que es la de octubre. Nunca he tenido la oportunidad, usted va a ver las 3 declaraciones que hay, yo nunca hago un interrogatorio. En la cuarta diligencia, que hubo programado, me parece para octubre, en la que no es que no he concurrido, yo llegué tarde. Y llegué tarde por las famosas manifestaciones que había en ese momento en todo el Lima. Ya. Y para ingresar, señorita magistrada, ahí termino, a ingresar al 5º piso de la OFICOP, y no me va a dejar mentir el doctor. No, está bien, doctor. No me está diciendo que llegó tarde. No. Una medida de seguridad absoluta. No se puede ingresar así nomás de un momento a otro. Y yo me demoré y habían levantado acta y nadie preguntó nada. Ya no tuve la oportunidad de preguntar. Bien, gracias. No he acudido, sí acudí, llegué tarde. Gracias. Ministerio Público, sobre este punto que se ha tocado en esta oportunidad. Sí, con respecto, señorita directora de debates, a la falla técnica que se llevó a cabo el día 6 de septiembre, no es cierto lo que dice el señor abogado que no se pudo ver. Acá está la foto donde está el señor, están todos ahí, todos pueden ver lo que había pasado. Está la fiscal, está el abogado, está el abogado de la señora Lilia Paredes, están todos. O sea, sí se pudo haber escuchado y se pudo haber visualizado. Ahora, con relación a la del 25 de septiembre, la que dice el señor Silva que no, digamos, no habría participado de la declaración, pero ahí está la firma. Yo acá estoy viendo la firma y más bien lo que deja constancia es de que el señor abogado Silva Chumbe señala que si bien es que sí es pertinente porque este abogado habría presuntamente participado en una reunión en la que se habrían coaccionado a la testigo. Es decir, el que finalmente frustra la diligencia dice que el señor Silva, Saúl Martín, no quiere participar de esa declaración. No quiere participar. Y en este caso el señor fiscal provincial cede la palabra al abogado Silva Chumbe a efecto de que formule sus preguntas a la testigo declarante y hace las preguntas. El señor abogado hace la pregunta 10, 11, hace dos preguntas. ¿Y cómo es que ahora el señor Silva Chumbe dice que no hizo las preguntas? Que sí las hizo. Acá están, hace la pregunta 10 y 11 de la declaración. Ya. Gracias, señor fiscal. Por mi parte serían todas mis preguntas. Doctor Medina, ¿tiene usted alguna pregunta? No tengo preguntas, señora directora de debate. Gracias. Gracias. Señor presidente, ¿tiene usted alguna pregunta?
Sí, el doctor Martín Silva está levantando la mano. Sí, es Pero que ahí entiendo que participó y bueno, parece que quiere aclarar algo. sí, sí, es que hay una imprecisión ahí, que está tratando de confundir. Yo en ningún momento he dicho que no se veía. Lo que ha presentado en foto el señor fiscal es cuando ya concluyó, cuando se arregló las fallas técnicas. Esa es la foto del final. Por eso es que yo quiero que vean el video. Y está en el drive, señor magistrado, nada más. Doctor Martín Silva, justamente a raíz de lo que usted indica, ¿cuánto tiempo tiene ese vídeo que usted está aludiendo? Un aproximado de media hora, me parece, señor magistrado. Un aproximado de media hora. En cuánto tiempo participan o se produce la comunicación efectiva y cuánto tiempo esa comunicación no se realiza? Es que lo que se observa en el video, que ustedes de repente lo van a tener la oportunidad de ver, es que hay imagen, pero lo que no se observa es ningún audio. Y no es clara la gesticulación, si está contestando, si están interrogando. Por eso es que todos nos vimos sorprendidos, no solamente yo, y ahí se va a ver en el video, que todos reclamamos, no solamente esta defensa. Bueno, el único que ha ido a tutela soy yo, pero todas las defensas reclamamos en el instante. Y se va a ver en el video ahí que cuando reclamamos a la fiscal. Doctor Silva, justamente a raíz de esa intervención, lo que le he entendido es que posterior a que habría acontecido esto, usted ha pedido una ampliación de la declaración y esa ampliación de la declaración le ha sido negada. He pedido las ampliaciones de todos los actos de investigación donde se presentan los testigos espontáneos, con la excepción del general, que en realidad su declaración... No, o sea, vayamos a los temas que son materia de esta audiencia, doctor. O sea, usted Sí. pidió que por el motivo... Si Natalia Alcántara pidió una ampliación y lo han denegado. ¿Y qué argumento le dijeron para denegarle? Que no hay conducencia, pertenencia y utilidad de mi pedido. O sea, no se tomó en cuenta lo que usted decía, que no había podido ver, no había podido, el defecto técnico que usted lo dio. Así es. Bien, en todo caso, eso tendrá que contrastarse. No obstante, si la Fiscalía quiere aclarar algo al respecto. Sí, sí, señor presidente. A ver, en la declaración del día 6 de septiembre, que es la que ya el señor Silva habría participado de manera virtual, mire, pero ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es que deja constancia los demás abogados? A ver, el abogado de Natalia Alcántara dice que rechaza las afirmaciones de su colega, el doctor Martín Silva, ya que él no habría respondido por la testigo y que la testigo declaró de manera libre y espontánea en honor a la verdad, por lo que solicito se sirve exhortar a mi colega en mérito al código de ética y retire dicha información por falsa y temeraria. Eso es lo que dice el abogado de la testigo. ¿Y qué dice el abogado de la Procuraduría? A efectos que quiero dejar constancia que la diligencia fue programada, a efectos es que se realice física y presencialmente como regla, y que la Fiscalía ha brindado todas las facilidades a las partes para que vengan a dicha declaración, y que las partes que no hayan podido, habiéndose dado las facilidades de la manera virtual, de manera que la declaración se ha desarrollado de manera normal. La diligencia fue interrumpida luego de casi una hora por el letrado Martín Silva Chumbe, es decir, el señor abogado ha interrumpido por una hora esa declaración, y que recién se entrega y que recién digamos, se reinicia, pero ya el señor Martín Chumbe no quiere participar y se suspende dicha diligencia, y que quiero dejar constancia en honor a la verdad. Eso es lo que quería decir, señor presidente. Gracias. Sí, y finalmente, doctor Reategui, el Ministerio Público, o sea, tiene una copia de esa diligencia. O sea, bueno, entiendo que la defensa por su parte ha documentado su pedido, y yo lo que pregunto es si la Fiscalía también tiene el registro o la grabación de esa diligencia. Entiendo que sí, señor presidente. En todo caso, tendríamos que hacer las coordinaciones con la fiscal provincial. Sí, eso es lo que le pediría, ¿no? Porque en todo caso acá hay dos posiciones distintas. Hay una cosa que se dice en el acta y otra cosa es lo que se está expresando y también lo que habría constado. En todo caso tendrá que ser contrastado, ¿no? Verificado, y sería bueno tener no solamente la grabación que presenta la defensa, sino también la que pudiera alcanzar el Ministerio Público, ¿no? De esa manera tendríamos
digamos, los registros que hayan perennizado este hecho. Ya. En el inmediato plazo posible vamos a alcanzar la fecha de 6 de septiembre, ¿verdad? 6 de septiembre del año 22. Sí, sí, donde ha acontecido lo que está haciendo. Ya, De mi ok. parte, señora directora de AT, sería todo. Muchas gracias, perdón, señor presidente. Muy bien, está presente el señor José Denis Medina Guerrero. Le pregunto si usted desea hacer uso de la palabra para concederle 2 minutos, si es que usted lo desea. Si no, no desea, está bien, porque usted tiene derecho a guardar silencio. Mi pregunta es si nos va a dirigir la palabra. Bien, ante todo, señor magistrado, muy buenos días. Señorita magistrada, señor presidente, también a la fiscalía o al representante del Ministerio Público, en este caso, el doctor James Reategui, a mi defensa. Nada, solo que pedir a usted, señor magistrado, se respete mis derechos y no de repente nos dejemos llevar por dicho, ¿no? Porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Básicamente eso, señorita magistrada, no quiero ser más extenso y nada más se repite mis derechos. Gracias. Muchas gracias, señor Medina Guerrero. Bueno, entonces hemos dado por concluida la presente diligencia. El tribunal entra en deliberación. La respuesta le será notificada a los sujetos procesales en sus casillas. Por mi parte, sería todo, señor presidente. Bien, muchas gracias, doctora María Eugenia Guillén. Habiéndose agotado los actos procesales que corresponden al recurso de apelación, se dispone el cierre de la grabación. Esta audiencia ha concluido. Podemos desconectarnos. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días.